y Colombia. Buenos días, a esta hora les saludamos José Blanco y Daniel Fuentes para presentar el boletín informativo de la hora en Noticias Colombia. A continuación, las noticias más importantes del ámbito nacional e internacional. A las 11:01, Colombia. Rodrigo Arias visita el pueblo en busca de la participación política joven. El precandidato del Partido Liberación Nacional, Rodrigo Arias, se hizo presente en algunas ciudades de Heredia y Alajuela en busca de más electores. Las actividades se realizaron los fines de semana y su organización estuvo a cargo de los comités cantonales de la persona joven. Las actividades dieron inicio con caravanas que recorrieron los cantones más importantes de las provincias, seguido de encuentros en puntos estratégicos donde el precandidato y miembros del comité impartieron discursos en pro al desarrollo del país y así quedaron presidentes. Lo que se busca con estas giras de precandidatura es que la población joven se empiece a involucrar en asuntos de índole política y en efectos asuntos nacionales. Lugares como Santa Bárbara de Heredia, Barba, Santo Domingo y el Roble de Alajuela son algunas de las zonas más concurridas. Arias asegura que a pesar de las actividades atraen electores a su favor. Lo que buscan es llevar un mensaje a los jóvenes de Costa Rica. El precandidato afirmó que no pretendía que su gobierno se comparara con el de su hermano Oscar Arias, expresidente de la nación en 2 ocasiones, en 1986 a 1990 y 2006 al 2010. En Noticias Colombia son las 11:01. Seguimos en Noticias Colombia. Colisión entre automóvil y furgón en La Pozuelo ocasionó paro vehicular. El pasado jueves 28 de febrero, una colisión de un automóvil contra un furgón en La Pozuelo causó un paro vehicular en la salida del sentido Heredia-San José. El choque detuvo por completo el tránsito entre las horas 5 y 7 de la noche. El responsable del percance fue identificado como Jaime Peña, que manejaba el automóvil y provocó el choque. Él tenía la intención de ganarle a un semáforo en rojo cuando se provocó el altercado. El furgón, el cual transportaba material de construcción, se derramó imposibilitando del todo el flujo vehicular. Las autoridades de tránsito se hicieron presentes en el lugar del acontecimiento para regular el paso y descongestionar la presa, pero la situación se tornó tan difícil de resolver que optaron por llamar varias ambulancias para que perifonearan lo que sucedía, y así algunos vehículos buscaran rutas alternas. El paso se habilitó a las 7 de la noche, aproximadamente en todos los sentidos, y en el paso se normalizó. Las autoridades consideran que se deben de tomar las medidas respectivas para evitar situaciones como estas, que dificulten el tránsito. Este año los accidentes de tránsito no han sido tan violentos y frecuentes como el año pasado. En Noticias Colombia, las 11:02. Jóvenes liberacionistas emprenden capacitaciones en pro a las actividades políticas. El pasado 2 de febrero se llevó a cabo la primera capacitación por parte del joven liberacionista para instruir a la comunidad de Heredia en proceso electoral interno en PLN. La actividad se logró mediante exposiciones que aplicaron la dinámica que se realizará en abril. La actividad estuvo a cargo de los oradores Carlos Víquez Quirós, asesor de la Asamblea Legislativa, Daniel Trejos y José Manuel Ulate Rojas, candidato a presidente provincial de Juventud de Heredia. La convención interna se dará el domingo 21 de abril en las distintas provincias del país, con los distintos representantes internos, donde se eligen 5 delegados por distrito, los delegados adicionales, así como el comité político y los representantes cantonales. El joven grupo de líderes pretende continuar con las capacitaciones hasta días antes de la convención para que de esta forma, la joven ciudadanía se motive y motiven a otros
a involucrarse en las presentes actividades políticas y futuras de nuestro país. En Noticias Colombia son las 11:03. Seguimos en Noticias Colombia. Hasta aquí el boletín informativo de la hora en Noticias Colombia. Estuvimos con ustedes, José Blanco y Daniel Fuentes. Gracias por su sintonía. La invitación está hecha para que usted en una hora nos vuelva a sintonizar. Hasta entonces. Radio Colombia, el sistema radial más importante de nuestra nación. Aquí Colombia. Buenos días, a esta hora les saludamos Daniel Tinoco y Sheili Sánchez para presentar el boletín informativo de la hora de Noticias Colombia. A continuación, las noticias más importantes del ámbito nacional. Rodrigo Arias visita el pueblo en busca de la participación política joven. El precandidato del Partido Liberación Nacional, Rodrigo Arias, se hizo presente en algunas ciudades en Heredia y Alajuela en busca de más electores. Las actividades se realizaron los fines de semana y su organización estuvo a cargo de los comités cantonales de la persona joven. Las actividades dieron inicio con caravanas que recorrieron los cantones más importantes de las provincias, seguido de encuentros en puntos estratégicos donde el precandidato y miembros del comité impartieron discursos en pro al desarrollo del país, si éste quedara presidente. Lo que se busca con estas giras de precandidatura es que la población joven se empiece a involucrar en asuntos de índole política y en efecto asuntos nacionales. Lugares como Santa Bárbara de Heredia, Barba, Santo Domingo y El Roble de Alajuela son algunas de las zonas más concurridas. Arias asegura que a pesar de que las actividades atraen electores a su favor, lo que busca es llevar un mensaje a los jóvenes de Costa Rica. El precandidato afirmó que no pretendía que su gobierno se comparara con el de su hermano Óscar Arias, expresidente de la Nación en 2 ocasiones, 1986 a 1990 y 2006 a 2010. Son las 11:01 en Noticias Colombia. Colisión entre automóvil y furgón en La Pozuelo ocasionó paro vehicular. El pasado jueves 28 de febrero, una colisión de un automóvil contra un furgón en La Pozuelo causó un paro vehicular en la salida sentido Heredia-San José. El choque detuvo por completo el tránsito entre las horas 5 y 7 de la noche. El responsable del percance fue identificado como Jaime Peña, quien manejaba el automóvil y provocó el choque. Él tenía la intención de ganarle a un semáforo en rojo, cuando se provocó el altercado. El furgón, el cual transportaba materiales de construcción, se derramó imposibilitando del todo el flujo vehicular. Las autoridades de tránsito se hicieron presentes en el lugar del acontecimiento para regular el paso y descongestionar la presa, pero la situación se tornó tan difícil de resolver que optaron por llamar varias ambulancias para que perifonearan lo que sucedía, y así algunos vehículos buscaran rutas alternas. El paso se habilitó a las 7 de la noche aproximadamente en todos los sentidos y el paso se normalizó. Las autoridades consideran que se deben tomar las medidas respectivas para evitar situaciones como estas que dificulten el tránsito. Este año los accidentes de tránsito no han sido tan violentos y frecuentes como en años pasados. Son las 11:02 en Noticias Colombia. Jóvenes líderes liberacionistas emprenden capacitaciones en pro a la participación política. El pasado 2 de febrero se llevó a cabo la primera capacitación por parte de jóvenes liberacionistas para instruir a la comunidad de Heredia en el proceso electoral interno del PLN. La política se logró mediante actividades y exposiciones que explicaron la dinámica que se realizará en abril. La actividad estuvo a cargo de los oradores Carlos Víquez Quirós, asesor de la Asamblea Legislativa, Daniel Trejos y Manuel Ulate Rojas, candidato a presidente provincial de Juventud de Heredia. La convención interna se dará el domingo 21 de abril en las distintas provincias del país, con los distintos representantes internos, donde se eligen 5 delegados por distrito, los delegados adicionales, así como el comité político y los representantes cantonales. El joven grupo de líderes pretende continuar con las capacitaciones hasta días antes de la convención, para que de esta forma la joven ciudadanía se motive y motiven a otros a involucrarse en las presentes actividades políticas y futuras de nuestro país. Hasta aquí el boletín informativo de la hora en Noticias Colombia. Estuvimos con usted, Daniel Tinoco y Sheili Sánchez. Gracias por su sintonía. La invitación está hecha para que en una hora nos vuelva a sintonizar. Con mi emisora en todo el país, Radio Colombia, llegando a su hogar, con los programas de más variedad.
Buenos días, a esta hora les saludamos José Alejandro Vargas y Noilín Fallas para presentar el boletín informativo de la hora en Noticias Colombia. A continuación, las noticias más importantes del ámbito nacional. Rodrigo Arias visita al pueblo en busca de la participación política joven. El precandidato del Partido de Liberación Nacional, Rodrigo Arias, se hizo presente en algunas ciudades en Heredia y Alajuela, en busca de más electores. Las actividades se realizaron los fines de semana y su organización estuvo a cargo de los comités cantonales de la persona joven. Las actividades dieron inicio con caravanas que recorrieron los cantones más importantes de las provincias, seguido de encuentros en puntos estratégicos donde el precandidato y miembros del comité impartieron discursos en pro al desarrollo del país si este quedara presidente. Lo que se busca con estas giras de precandidatura es que la población joven se empiece a involucrar en asuntos de índole política y, en efecto, asuntos nacionales. Lugares como Santa Bárbara de Heredia, Barba, Santo Domingo y El Roble de Alajuela son algunas de las zonas más concurridas. Arias asegura que a pesar de que las actividades atraen electores a su favor, lo que busca es llevar un mensaje a los jóvenes de Costa Rica. El precandidato afirmó que no pretendía que su gobierno se comparara con el de su hermano Óscar Arias, expresidente de la Nación en dos ocasiones, 1986, 1990 y 2006 al 2010. En Noticias Colombia son las 11:01. Continuamos con más información. Colisión entre automóvil y furgón en La Pozuelo ocasionó paro vehicular. El pasado jueves 28 de febrero, una colisión de un automóvil contra un furgón en La Pozuelo causó un paro vehicular en la salida sentido Heredia-San José. El choque detuvo por completo el tránsito entre las horas 5 y 7 de la noche. El responsable del percance fue identificado como Jaime Peña y manejaba el automóvil y provocó el choque. Él tenía la intención de ganarle a un semáforo en rojo cuando se provocó el altercado. El furgón, el cual transportaba materiales de construcción, se derramó imposibilitando del todo el fluido vehicular. Las autoridades de tránsito se hicieron presentes en el lugar del acontecimiento para regular el paso y descongestionar la presa, pero la situación se tornó tan difícil de resolver que optaron por llamar varias ambulancias para que perifonearan lo que sucedía y así algunos vehículos buscaran rutas alternas. El paso se habilitó a las 7 de la noche aproximadamente en todos los sentidos y el paso se normalizó. Las autoridades consideran que se debe a tomar las medidas restrictivas para evitar situaciones como estas que dificulten el tránsito. Este año los accidentes de tránsito no han sido tan violentos y frecuentes como en años pasados. Son las 11:02 en Noticias Colombia. Jóvenes líderes liberacionistas emprenden capacitaciones en pro a la participación política. El pasado 2 de febrero se llevó a cabo la primera capacitación por parte de jóvenes liberacionistas para instruir a la comunidad de Heredia en el proceso electoral interno del PLN. La política se logró mediante actividades y exposiciones que explicaron la dinámica que se realizará en abril. La actividad estuvo a cargo de los oradores Carlos Víquez Quirós, asesor de la Asamblea Legislativa, Daniel Trejos y José Manuel Ulate Rojas, candidato a presidente provincial de Juventud de Heredia. La convención interna se dará el domingo 21 de abril en las distintas provincias del país, con los distintos representantes internos, donde se eligen 5 delegados por distrito, los delegados adicionales, así como el comité político y los representantes cantonales. El joven grupo de líderes pretenden continuar con las capacitaciones hasta días antes de la convención para que de esta forma la joven ciudadana se motive y motive a otros a involucrarse en las presentes actividades políticas y futuras de nuestro país. En Noticias Colombia son las 11:03. Hasta aquí el boletín informativo de la hora en Noticias Colombia. Estuvimos con usted, Noilín Fallas y José Alejandro Vargas. Gracias por su sintonía. La invitación está hecha para que en una hora nos vuelva a sintonizar. Hasta entonces. Radio Colombia, el sistema radial más importante de nuestra nación. Gracias amigos por sintonizar. Radio Colombia en su hogar. Aquí Colombia. Buenos días, a esta hora les saludamos Esteban Chávez y Esteban Jiménez para presentar el boletín informativo de la hora en Noticias Colombia. A continuación, las noticias más importantes del ámbito nacional. Rodrigo Arias visita al pueblo en busca de la participación política joven.
El precandidato del Partido de Liberación Nacional, Rodrigo Arias, se hizo presente en algunas ciudades, en Heredia y Alajuela, en busca de más electores. Las actividades se realizaron los fines de semana y su organización estuvo a cargo de los comités cantonales de la persona joven. Las actividades dieron inicio con caravanas que recorrieron los cantones más importantes de las provincias, seguido de encuentros en puntos estratégicos donde el precandidato y miembros del comité impartieron discursos en pro al desarrollo del país, si este quedara presidente. Lo que se busca con estas giras de precandidatura es que la población joven se empiece a involucrar en asuntos de índole político y, en efecto, asuntos nacionales. Lugares como Santa Bárbara de Heredia, Barba, Santo Domingo y el Roble de Alajuela son algunas de las zonas más concurridas. Arias asegura que a pesar de que las actividades atraen electores a su favor, lo que busca es llevar un mensaje a los jóvenes de Costa Rica. El precandidato afirmó que no pretendía que su gobierno se comparara con el de su hermano Óscar Arias, expresidente de la Nación en 2 ocasiones, de 1986 a 1990 y de 2006 a 2010. En Noticias Colombia son las 11:01. Colisión entre automóvil y furgón en La Pozuelo ocasionaron paro vehicular. El pasado jueves 28 de febrero, una colisión de un automóvil contra un furgón en La Pozuelo causó un paro vehicular en la salida sentido Heredia-San José. El choque detuvo por completo el tránsito entre las horas 5 y 7 de la tarde. El responsable del percance fue identificado como Jaime Peña, quien manejaba el automóvil y provocó el choque. Él tenía la intención de ganarle a un semáforo en rojo, cuando se provocó el altercado. El furgón, el cual transportaba materiales de construcción, se derramó imposibilitando de todo el flujo vehicular. Las autoridades de tránsito se hicieron presentes en el lugar del acontecimiento para regular el paso y descongestionar la presa, pero la situación se tornó tan difícil de resolver que adoptaron por llamar varias ambulancias para que perifonearan lo que sucedía y así algunos vehículos buscaran rutas alternas. El paso se habilitó a las 7 de la noche aproximadamente en todos los sentidos y el paso se normalizó. Las autoridades consideran que se deben de tomar las medidas respectivas para evitar situaciones como estas que dificulten el tránsito. Este año, los accidentes de tránsito no han sido tan violentos y frecuentes como en años pasados. En Noticias Colombia son las 11:02. Jóvenes líderes liberacionistas emprenden capacitaciones en pro a la participación política. El pasado 2 de febrero se llevó a cabo la primera capacitación por parte de jóvenes liberacionistas para instruir a la comunidad de Heredia en el proceso electoral interno del PLN. La política se logró mediante actividades y exposiciones que explicaron la dinámica que se realizará en abril. La actividad estuvo a cargo de los oradores Carlos Víquez Quirós, asesor de la Asamblea Legislativa, Daniel Trejos y José Manuel Ulate Rojas, candidato a presidente provincial de Juventud de Heredia. La convención interna se dará el domingo 21 de abril en las distintas provincias del país, con los distintos representantes internos, donde se eligen 5 delegados por distrito, los delegados adicionales, así como el comité político de los representantes cantonales. El joven grupo de líderes pretende continuar con las capacitaciones hasta días antes de la convención, para que de esta forma la joven ciudadanía se motive y motiven a otros a involucrarse en las presentes actividades políticas y futuras de nuestro país. En Noticias Colombia son las 11:03. Hasta aquí el boletín informativo de la hora en Noticias Colombia. Estuvimos con usted, Esteban Jiménez, Esteban Chávez, gracias por su sintonía. Le invitamos, la invitación está hecha para que en una hora nos vuelva a sintonizar. Hasta entonces. Con emisora en todo el país, Radio Colombia llegando a su hogar.